En esta presentación vamos a desarrollar los contenidos de la unidad 1, que corresponden a cromosomas, su morfología y tipos, cariotipo e ideograma, incluyendo las técnicas para su construcción, bandeo cromosómico y por último abordaremos el tema del contenido de ADN. Aquí les proporcionamos el link de la página web de la asignatura donde podrán acceder a la descarga de la guía de trabajos prácticos, que es un PDF que se descarga desde la pestaña Trabajos prácticos. También les mostramos este código QR con el que pueden acceder a la descarga de la guía directamente. Retomando los conceptos presentados anteriormente, donde vimos la estructura del ADN y el ciclo celular, vamos a enfocarnos en el momento de la metafase de la división celular. Es en este momento en que los cromosomas se encuentran en su máximo estado de condensación y así pueden ser vistos al microscopio óptico y con otras técnicas que permiten ver más detalles. Si vemos este esquema simplificado, vamos a ver la estructura simple del ADN abajo, que progresivamente se va complejizando en cromatina, condensándose cada vez más hasta llegar al cromosoma metafásico que vemos resaltado ahora con un círculo de color verde. Vamos a llamar entonces a los cromosomas visibles como cromosomas metafásicos. Cromosoma es una estructura altamente organizada formada por ADN y proteínas, que hemos definido antes a este conjunto como cromatina, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Decimos la mayor parte y no toda porque sabemos que en cloroplastos y mitocondrias de células vegetales hay ADN, hay información genética, y también, al igual que pasa en las células animales, en las mitocondrias. La palabra cromosoma tiene un origen etimológico de dos palabras que definen un cuerpo que puede ser coloreado. Así, cromo, del griego cromos, define color, y soma, del griego soma, define cuerpo. Los cromosomas fueron observados e identificados por primera vez en 1842. Es el año alrededor del cual se conoce que se construyó el primer microscopio óptico. Carl Wilhelm von Nageli identificó y observó cromosomas en plantas e independientemente en el mismo año el científico belga Edward van Beneden descubrió, observó cromosomas en una lombriz. El estudio de los cromosomas en cuanto a su forma y tamaño nos permite clasificarlos y así determinar que hay números constantes de cromosomas para cada especie y que las formas de los cromosomas también se presentan de manera constante. En esta diapositiva vemos el esquema de un cromosoma metafásico con sus partes principales. Vamos a observar con atención a las cromátidas hermanas, que es lo que está indicado en la parte superior con dos llaves. Me gustaría que nos detengamos en esta estructura, ya que es importante comprender la función que tienen estas dos cromátidas hermanas en la división celular. Las cromátidas hermanas son dos estructuras iguales en cuanto a su tamaño y su forma. Las dos contienen la misma información genética. Una es una copia idéntica de la otra. Los genes que hay en una son los mismos que están en la otra. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando pensamos en la división celular y en el resultado de la división celular, que son dos células hijas en el caso de la mitosis o cuatro células en el caso de la meiosis, cada una de estas células debe tener la capacidad de continuar con la vida del individuo o, en el caso de las gametas, unirse con otra para dar origen a un nuevo individuo. Pero para que esto suceda, la célula debe contener la información genética completa del individuo. Por lo tanto, es importante que si observamos un cromosoma metafásico estemos identificando que estas dos estructuras, que son una imagen especular, una imagen en espejo, son las que definimos como cromátidas hermanas. Una lleva una copia exacta de los genes que tiene la otra. Entonces, así cuando se dividan por el centrómero al final de la división celular, vamos a tener que cada una de estas cromátidas lleva toda la información necesaria hacia los polos opuestos de la célula para luego dividirse. En estas estructuras tenemos identificada también arriba y a la izquierda la constricción secundaria, que es lo que da origen a esta forma que está indicada a la derecha como satélite. Estas formas son características de algunos cromosomas de algunas especies y nos permiten clasificarlos e identificarlos como diferentes respecto a otros. Luego tenemos también el centrómero o constricción primaria. Recordemos el papel principal que cumple esta estructura en la división celular, que es donde se va a unir el uso mitótico para hacer migrar el cromosoma hacia el polo opuesto de la célula. Luego tenemos las bandas, que son estas líneas que están coloreadas de manera diferente, más oscuras o más claras. Son zonas del cromosoma que se tiñen diferencialmente, ya sea que contengan eucromatina o heterocromatina. Luego tenemos los telómeros, que son estructuras de las porciones terminales de los brazos de los cromosomas.
ahora lo tenemos indicado solamente en la parte inferior, pero pensemos que están en todos los extremos de los cromosomas. Es decir, en los cuatro extremos de estos brazos. En esta otra imagen podemos observar una representación real de lo que es un cariotipo visto al microscopio. Esta fotografía contiene cromosomas que están coloreados con un colorante fluorescente que se excita al ser iluminado con una determinada longitud de onda de la fuente de luz del microscopio. Esta imagen corresponde a un preparado metafásico de un pigmento nativo del clado Bacatum, de un trabajo realizado por Scaldaferro et al. En 2019. Observemos en la imagen el cuadrado superior derecho, la imagen B. Quisiera que observen que ahí hay unas flechitas blancas indicando los extremos del cromosoma. Estos extremos son las regiones teloméricas. Esta tinción tenía como objetivo para este trabajo identificar y teñir con más intensidad estas zonas, que son las regiones teloméricas. Estas regiones teloméricas pueden ser, digamos, estructuras que nos permiten también clasificar a los cromosomas, identificarlos para algunas especies. Y es conocido también a partir de algunos estudios de los últimos años que en los telómeros se ubican los genes que se han definido como los genes del reloj biológico, ya que en estos genes, o el conjunto de estos genes que se ubican en las regiones teloméricas, definen la longevidad de un individuo de una especie. Por supuesto que hay otras variables que están jugando un papel importante en la definición del tiempo de vida de un individuo, como pueden ser enfermedades u otras causas, pero naturalmente un individuo tiene un tiempo en el que más o menos puede, digamos, considerarse la expectativa de vida de un individuo vivo. Entonces, si pensamos en el humano, tenemos una cierta cantidad de años por lo que vamos a vivir. Lo mismo sucede con todas las especies del planeta, ¿sí? Hay un tiempo en el cual el reloj biológico termina por dar finalizado el ciclo de vida de ese individuo. Para definir la morfología de los cromosomas, ahora vamos a concentrarnos en su centrómero. La posición del centrómero define el largo de los brazos. Los cromosomas se dibujan siempre con el brazo corto hacia arriba. Ahora vamos a mostrar todas las esquemas posibles de un cromosoma. Hay más clasificaciones, nosotros solamente vamos a ver estas 4 a los fines del curso de genética para las carreras de ciencias agropecuarias. Esto es un conocimiento que se considera básico, entonces bueno, vamos a abordar solamente estas 4 morfologías. Como decía, la posición del centrómero define el largo de los brazos. Observemos el primer ejemplo a la izquierda. En ese caso el centrómero está ubicado en una posición equidistante entre los brazos, por lo tanto este cromosoma se define como metacéntrico. Fíjense que yo mencioné que como convención los brazos cortos se dibujan hacia arriba, en este caso es indistinto hacia dónde se dibujan los brazos porque son del mismo largo. Luego, si el centrómero se ubica hacia un lugar donde los brazos son de diferente longitud, el cromosoma se denomina submetacéntrico, que es el ejemplo que le sigue de izquierda a derecha. Fíjense que el centrómero está ubicado un poquito más hacia uno de los extremos, por lo tanto la longitud de los brazos son diferentes. En el tercer caso, en el tercer esquema, el centrómero se encuentra hacia uno de los extremos, definiendo de tal manera la longitud que uno de los brazos es 3 veces o más largo que el otro brazo, que el otro par de brazos. Sí, en este caso vemos que, como les dije por convención, los brazos cortos se dibujan hacia arriba. Y por último, si el cromosoma tiene el centrómero en un extremo, es decir, que a partir del centrómero se extienden los brazos, lo denominaremos telocéntrico. Viendo esta imagen de una fotografía que está pseudo coloreada de un cariotipo de humanos, vamos a poder observar que también, como en otros tantos organismos, hay cromosomas de 2 tipos. Los autosomas son los que van del par 1 al 22, son todos los cromosomas excepto los sexuales. Los autosomas se enumeran según su tamaño relativo de mayor a menor. Vemos entonces que los autosomas representados en esta fotografía están ordenados en 22 pares de mayor a menor tamaño. Luego, indicado con un círculo verde,
estamos resaltando a los cromosomas sexuales, que en los seres humanos, como en la mayoría de los mamíferos, tiene dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Así las hembras tienen dos cromosomas X y los machos un X y un Y. Es interesante observar, que lo podemos observar en esta fotografía, que hay una gran diferencia de tamaño entre estos dos cromosomas, ¿sí? Aunque el Y aparece como doblado por el centrómero, si lo extendiéramos, tiene un tamaño menor que el X. Otra cosa interesante entre estos cromosomas sexuales es que aunque son diferentes en los genes que contienen, poseen regiones similares que se llaman regiones pseudoautosómicas. Estas regiones pseudoautosómicas les permiten reconocerse como homólogos en el momento del apareamiento de homólogos en la profase 1 de la meiosis para poder generar una meiosis equilibrada. Si en las especies que tienen diferenciación sexual por cromosomas, si no existiesen estas regiones pseudoautosómicas, los cromosomas sexuales no podrían aparearse y las meiosis serían siempre desequilibradas. Una vez que los cromosomas de una célula son identificados, es posible contarlos y así determinar el número cromosómico de la especie que se está estudiando. Los números cromosómicos de una especie pueden ser el número cromosómico somático, que se define como 2N. Este número cromosómico somático es el número total de cromosomas en una célula somática. Luego tenemos el número gamético, que se define como N. Está definido por los cromosomas que encontramos en una gameta. En el caso de los vegetales, en un grano de polen o en un óvulo. Y en el caso de los animales, en un óvulo o en un espermatozoide. Luego tenemos el número cromosómico básico, que se define con una X. Este número define a los cromosomas diferentes en un cariotipo. La diferencia entre los cromosomas se observa por su forma o su tamaño, y en el caso de que sean muy similares en forma y tamaño, por el bandeo cromosómico también es posible diferenciarlos. En las especies diploides, el número N, o sea gamético, es la mitad del número somático 2N. Además, el N y el X son equivalentes o iguales. Eso solo, insistimos, eso sucede en especies diploides. En este ejemplo, en esta diapo, vemos un ejemplo donde vemos distintos números cromosómicos que según las especies son constantes. Dentro de la especie, el número siempre es el mismo, pero vemos que los números cromosómicos varían entre las especies. Aquí tenemos una mezcla de especies diploides y otras que son poliploides, es decir, que tienen más juegos de cromosomas de los diploides, pero aún así sirve digamos, el fin de este ejemplo es que vean que hay una variación importante en cuanto al número cromosómico según la especie. Para integrar los conceptos y conocimientos adquiridos hasta ahora, me gustaría que hagamos un ejemplo guiado con esta imagen de un cariotipo humano. Es la misma imagen que vimos al principio, cuando empezamos a ver cariotipos. Veamos el orden de los cromosomas por su tamaño y forma. Los metacéntricos más grandes van primero, y luego se van ordenando los de otras morfologías por tamaño decreciente. Por ejemplo, en el par 2, los cromosomas son submetacéntricos. Vemos que el centrómero está ubicado más hacia un extremo que hacia el otro. Pero son más grandes que el par metacéntrico 3, del par 3. ¿Sí? Que el par 3 son metacéntricos, pero vemos que el 2 son más grandes. Entonces primero van los submetacéntricos más grandes y luego los metacéntricos, que son de menor tamaño. Además, por convención, los centrómeros de todos los cromosomas deben estar alineados. Acá vemos 1, 2, 3, 4 sistemas. Un sistema que va del 1 al 5, otro sistema que va del 6 al 12, otro sistema que va del 13 al 18 y otro del 19 al par sexual. Si observamos los centrómeros en cada uno de los sistemas, vemos que están en un mismo nivel. Ahora, sobre esta imagen, me gustaría que definamos los números cromosómicos de esta especie. Contemos los cromosomas. Hay 46 cromosomas que podemos contarlos visualmente, ¿sí? Luego tenemos el número gamético. Como dijimos, en las especies diploides, el humano es una especie diploide, en las especies diploides el número gamético es la mitad del somático, por lo tanto el número gamético va a ser 23. Y el número básico, que es la cantidad de cromosomas distintos, tenemos también 23 cromosomas distintos. Pensemos en una gameta masculina, donde vamos a tener los 22 cromosomas distintos somáticos, y luego
el cromosoma sexual Y. En el caso de una gameta femenina vamos a tener 22 cromosomas distintos somáticos y el cromosoma sexual X. Acá vamos a ver destacado entonces también el par sexual con un círculo verde. Un cariotipo entonces vamos a definir ahora lo que es cariotipo. Es la colección de cromosomas de un individuo. El término también se refiere a una técnica de laboratorio que produce una imagen de los cromosomas de un individuo. El cariotipo es utilizado para buscar números o estructuras anormales de los cromosomas. Esta técnica, más allá de que queramos ver la imagen de los cromosomas de una especie, tiene un uso que uno de los que podemos mencionar, tiene varios, pero de los más importantes que vamos a mencionar es el diagnóstico de enfermedades, que en el desarrollo de la materia más adelante vamos a ver que se identifican por la cantidad atípica de cromosomas para una especie. Luego tenemos como otro uso la clasificación taxonómica, ya que como dijimos la cantidad y forma de los cromosomas son constantes para cada especie, y esto nos permite identificarlas o clasificarlas. El bandeo cromosómico también sirve para caracterizar los cromosomas de una especie determinada. El mismo se logra con tinciones diferenciales de la heterocromatina y eucromatina. Recordemos la imagen del esquema donde identificamos las estructuras principales del cromosoma metafásico. Había una estructura indicada como el bandeo. Son estas zonas de tinción diferencial de la cromatina y de la heterocromatina y de la eucromatina. En la imagen podemos ver el ejemplo de cromosomas humanos con sus bandas. Otra técnica que los citogenéticos utilizan para sintetizar la información que otorga la morfología cromosómica es el ideograma. El mismo es un diagrama del número básico, X, de los cromosomas metafásicos y se representan como se muestra en la figura. Son dos ejemplos de ideogramas vegetales de dos especies del género Eucalyptus. Vamos a continuar integrando los conocimientos adquiridos y podríamos aquí hacer una síntesis de lo que hemos visto. Primero vamos a observar los diagramas de los cromosomas en cuanto a su forma y tamaño. Veamos que siempre se colocan, como dijimos, primero los metacéntricos de mayor tamaño y luego los demás hasta el más pequeño de la morfología que sea. En este caso no vamos a observar ningún par sexual porque estas especies no tienen definición del sexo por cromosomas. Ahora veamos en detalle las morfologías. Para la figura A, que es de Eucalyptus globulus, los diagramas 1 y 2 representan cromosomas metacéntricos. El cromosoma 3, o el diagrama 3, representa a un cromosoma submetacéntrico. El 4 también es submetacéntrico. Los diagramas 7 y 8 representan cromosomas metacéntricos más pequeños que todos los identificados anteriormente. Por eso, aunque son metacéntricos, van después. El diagrama 9 es de un cromosoma acrocéntrico. El brazo más largo vemos que es 3 veces mayor que el brazo corto. Y por último, los diagramas 10 y 11 son metacéntricos. Ahora vamos a la figura B, de Eucalyptus glycocalyx. Los diagramas 1, 2 y 3 representan cromosomas metacéntricos. Los 4 y 5 submetacéntricos, al igual que el 6 y el 7. Los diagramas del 8 al 11 son cromosomas metacéntricos. Ahora repasemos números cromosómicos con estos dos ejemplos. En ambos casos, el número somático es 22. El número cromosómico gamético es 11. Y el básico, si recordamos que se definía como la cantidad de cromosomas distintos, coincide con el número gamético, porque son organismos diploides. Esto último uno puede consultarlo en diversa bibliografía o haciendo una búsqueda rápida en internet con los nombres de las especies y vamos a poder saber si son diploides o no. Pero en este caso se los digo, estas dos especies son especies diploides. Ahora vamos a abordar el último tema de la unidad, que es el contenido de ADN. El genoma de un organismo es el total de ADN contenido en sus células, incluyendo genes y regiones intergénicas. Entonces vamos a definir el ADN total como la suma de la eucromatina más la heterocromatina. Para conocer el contenido de ADN, o sea, esta suma de eucromatina más heterocromatina, se utiliza una técnica de laboratorio con un equipo especial que se denomina citómetro de flujo. Este equipo lo que hace, analiza el contenido de ADN de la célula mediante un sistema de detección de refracción de la luz y bueno, pasa a través de un láser que luego se transforma y se comparan los datos con una referencia conocida.
No vamos a entrar en detalle de esta técnica, pero sí les menciono que el equipo que se usa para conocer el contenido de ADN, o sea, qué cantidad de ADN hay en una célula de determinada especie, es este equipo que se denomina citómetro de flujo. Cuando hablamos de cromatina, y vamos a definirla por su estructura como eucromatina o heterocromatina, vamos a decir que como una generalidad, ¿sí? Y hago hincapié en esto que es una generalidad porque hay excepciones, pero la eucromatina contiene genes y la heterocromatina es material de ADN repetitivo que tiene otras funciones, pero no la de transcribirse a proteínas y para traducirse finalmente a proteínas. Por ello podríamos hacernos una pregunta, ¿sí? Pensando si tiene relación el contenido de ADN con la cantidad de genes. En esta imagen vemos representados los tres grandes dominios de la vida, ¿sí? El dominio arqueas, el dominio eucariota y el dominio procariota. Veamos que viendo la imagen podemos observar que los rangos en los que varían los contenidos de ADN son mucho más grandes para los organismos eucariotas, ¿sí? Que podríamos decir que va desde protistas hasta mamíferos. Profundizando un poco el análisis e intentando responder a la pregunta si hay relación entre el contenido de ADN y la cantidad de genes que tiene una especie, en procariotas, que son bacterias y también las arqueas, pareciera que la relación es lineal. Cuanto menos contenido de ADN, hay menos cantidad de genes. Ahora avancemos un poquito más. Y veamos esta imagen mientras reflexionamos sobre el hecho de que en eucariotas nos encontramos ante la paradoja del valor C. El tamaño del genoma en eucariotas varía mucho teniendo en cuenta que la cantidad de heterocromatina y eucromatina es diferente para cada especie. El valor C se define como la cantidad de ADN por genoma haploide, tal como el que existe en un grano de polen o un óvulo. Se denomina C porque es constante o característico para indicar el hecho de que el tamaño es prácticamente constante dentro de una misma especie. La gran variación de los tamaños del genoma, ¿sí? que podemos ver en esta imagen, vemos por ejemplo un organismo simple como una ameba, estamos hablando de casi 700.000 megabases, contra el hombre, ¿sí? Que tiene alrededor de 3.400 megabases. Esto nos hace pensar que entonces no siempre tiene relación, no hay una relación lineal como en los procariotas, ¿sí? Aquí vemos que a mayor contenido de ADN no necesariamente hay más genes, porque un hombre tiene mucho más genes que una ameba. Entonces por eso hablamos de la paradoja del valor C. Agradecemos el tiempo dedicado a este capítulo y los animamos a continuar con las actividades propuestas para completar este módulo. Muchas gracias por la atención y espero que sea de provecho esta clase que hemos grabado para ustedes.